Buenos días. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Vamos a participar de nuestra Eucaristía, jueves de la segunda semana de este tiempo pascual. Gracias a Dios nos está permitiendo despertar e iniciar una jornada más en nuestras vidas. Pidamos para que Dios nos auxilie con la fuerza de su Espíritu, que su providencia y su misericordia nos acompañen. Vamos a pedir por el fin de la pandemia, que Dios nuestro Señor mande pronto la salud a todos aquellos hermanos que están enfermos. Pidamos por quienes ya murieron, que Dios en su misericordia les conceda la salvación eterna. Por las familias Gómez Alonso, Gómez Jiménez, Hernández Ramírez, Buenabad Soto, Bernal Flores, Dios los bendiga y los acompañe. Por la salud de don Francisco Cañongo, que pronto se recupere. El eterno descanso de Justino Martínez Fuentes, Alejandro Montero Apodaca, Celia Solís, Librado Cabrera, Arsenio Sánchez, presbítero Adalberto de Gante Sánchez, Isauro Clara Pacheco, Anselmo Rodríguez Garnelo, Virginia García Sosa, Ángel Cardoso Herrera, Dolores Tapia Castro, Balbina Cilia, Maximino y Mario Méndez, Cándido Cantorán, Basilio Luna, Redio Covea, José Julián Cisneros, Francisco Cardona, Esteban Rodríguez, Ángel Macareno, Arcadio Cázares, Luis Eduardo Gallardo Ríos, Rufina y Concepción Ruiz Ríos, Aureliano y Felipa Teodoro Ruiz Islas, Cupertino Ruiz Matamoros, por las almas del purgatorio. Dios les conceda el eterno descanso y alcanzar la vida eterna. Vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia salvadora de Dios misericordioso, que nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, esté con todos ustedes. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo. Pidámosle que tenga piedad de nosotros, que nos reconocemos pecadores. Hacemos el examen de conciencia. Decimos arrepentidos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad.
Oremos. Dios nuestro, que llevaste a cabo el sacrificio pascual para que el mundo obtuviera la salvación, escucha las súplicas de tu pueblo y haz que, intercediendo por nosotros, Cristo nuestro Pontífice, por su humanidad que comparte con nosotros, nos reconcilie, y por su divinidad, que lo hace igual a ti, nos perdone. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, escuchamos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los reprendió, diciéndoles: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en Él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha, en cambio, al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Haz la Prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Nos ponemos de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomás, tú crees porque me has visto.
Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las cosas de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Para seguir entendiendo este pasaje del Evangelio, capítulo 3, estamos en el contexto del diálogo que tiene Jesús con Nicodemo. Sabemos que Nicodemo es un fariseo que se interesa por conocer a Jesucristo, lo busca y tienen este diálogo. Nicodemo, eso lo escuchamos hace unos días, busca a Jesús y le pregunta qué camino seguir para alcanzar el reino de Dios. Y ya Jesús empieza toda esta disertación teológica, el Evangelio de Juan, en donde le dice que hay que renacer de lo alto, la vida del Espíritu. Y escuchamos cómo Jesús hace una como autopresentación. Jesús se presenta, le dice quién es y qué hacer para vivir la salvación en Cristo, en Él, en Jesús. Recordemos que Jesús lo dice, ayer lo decía muy claro, todo el que cree en el Hijo del Hombre, el Hijo enviado del Padre es Jesús, alcanzará la vida eterna, dice, y la causa de la condenación es esa, el no creer en Jesús. Y hoy, pues seguimos escuchando esa presentación, autopresentación que se hace Jesús para entender y comprender que el único que nos salva es Cristo nuestro Señor. Recordemos, en el Antiguo Testamento, pues había muchos caminos, el cumplimiento de la ley, las tradiciones, las costumbres, los sacrificios que ofrecía la gente, pues eran los caminos para llegar a Dios, para alcanzar el perdón. Pues todo eso quedó hecho a un lado. Y ahora el único camino para llegar a Dios y para vivir la salvación es Cristo. Aquí lo interesante es ¿qué entendemos al escuchar que Cristo es el único que nos salva? Y si es la persona de Jesús, que es el Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Él es quien nos salva. Y el compromiso es descubrir la persona de Jesucristo, sentir la presencia viva de Jesús.
Y el camino, nosotros como iglesia, el camino es su palabra y los sacramentos, la oración. Y ya lo que veíamos el domingo, las obras de misericordia, es decir, el prójimo. Pero de una manera directa es palabra de Dios y sacramentos. Es allí en donde vivimos ese encuentro personal y amoroso con Jesús, en donde descubrimos su presencia y en esa medida estamos viviendo la salvación. Pero es la persona de Jesucristo. Aquí hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, muchas personas que seguían a Jesucristo, pues la seguían porque pues habían recibido algún beneficio personal, habían sido curados de alguna enfermedad, algunos otros pues que estaban poseídos por espíritus inmundos. Jesús les había dado la salud expulsando esos espíritus. Muchos otros comieron del pan de la multiplicación, pero esa era la razón por las cuales seguían a Jesús. Y aquí que cuando nuestro Señor no multiplicaba los panes, pues a lo mejor muchos se regresaron, pues no desilusionados, pero pues dijeron, no, pues yo creí que nos iba a dar otra vez pan y no nos dio nada. Es decir, Cristo no era quien los motivaba para descubrirlo y alcanzar la salvación. Y les digo, tener cuidado porque muchas veces también nosotros nos quedamos en aspectos superficiales y no llegamos a lo esencial de conocer a Jesús. Y aquí entran todas nuestras costumbres y tradiciones, que si no las evangelizamos, corremos el riesgo de no conocer a Jesucristo, de no creer en Jesucristo y pues obviamente no vivir la salvación que Cristo nos ofrece. Y les repito, pues aquí hay que evangelizar mucho nuestras tradiciones, mucho, porque habrá personas que a lo mejor nunca ponen un pie en la iglesia, nunca, pero con que se amarren su listón rojo en la mano, en la muñeca o en el tobillo, pues dicen, ya con esto, ya para qué voy a misa, para qué me confieso, para qué comulgo, con mi listoncito rojo, ya con eso. Pero el listón rojo no es Cristo. El listón rojo no te lleva a tener un encuentro vivo con Jesucristo. Ese es un ejemplo, pero como ese ejemplo, tenemos en la iglesia muchas cosas que depurar, evangelizarnos. Dice en este pasaje que se proclama, Jesús está haciendo esa autopresentación diciendo que el que viene de lo alto, está haciendo alusión a su persona, es el que conoce las cosas de lo alto. El que viene del cielo es el que conoce las cosas del cielo. Y ese es Jesús, pues. Jesús nos está diciendo, yo vengo de lo alto, yo vengo del cielo, yo soy el enviado del Padre y por eso les hablo de las cosas del Padre. Para entender y comprender pues que Cristo es Dios. Él viene de lo alto, solamente Dios es el único que vive en lo alto. Entender, comprender, creer que Jesucristo es Dios. Y termina, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Otra vez la invitación de Jesús a creer en Él. Si creemos en Él, tenemos vida eterna. Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de Él. Y fíjense ustedes que lamentable, bueno, pues así ha sido toda la historia de la iglesia. Quien cree en Jesús, quien se consagra a Jesucristo y quien vive esa convicción, es decir, convencido de que Cristo es el camino, la verdad y la vida para llegar a Dios y se consagra a Él, y hay quienes no creen.
Quienes no creen, dice, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida. Pues sí. Y el ejemplo, pues ahorita la primera lectura que se viene proclamando en estos días de Pascua, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya vemos a los apóstoles transformados totalmente por el Espíritu Santo, que están anunciando a Jesús, que los encarcelan, los golpean, los amenazan, y ellos hacen a un lado, como dice hoy Pedro, lo primero es obedecer a Dios y después a los hombres, es decir, llenos del Espíritu, anuncian a Jesucristo. Y Pedro que negó a Jesús, en 3 ocasiones lo negó, ahora vemos el aplomo con el cual proclama su fe en Jesucristo. Y lo que dice hoy, primero está en obedecer a Dios antes que a los hombres. Y les prohíben y los flagelan, y ellos felices sufriendo todo eso por la causa de Cristo. Ese es dar testimonio, eso es conocer a Jesucristo y comunicar, transmitir esa experiencia de Jesús. Lo que dice hoy es en estos versículos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, les hemos prohibido anunciar a Jesús y ustedes están llenando a Jerusalén con esa doctrina, la doctrina de que Cristo estaba vivo, ha resucitado. Ojalá eso dijeran aquí en Chautla, ¿verdad? Ay, ustedes católicos que están en la iglesia, ya llenaron a Chautla de esa doctrina de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ya llenaron a Chautla de que hay que amarnos, de que hay que respetarnos, de que hay que hacer el bien. Ojalá y así digan, refiriéndose a nosotros, los que profesamos nuestra fe. Eso necesita nuestra iglesia, que seamos luz en medio de la oscuridad, que seamos diferentes, pues, y diferentes en el sentido de que sigamos nuestros principios como bautizados, como hijos de Dios, y el principio primordial es el amor. Así se referían a los primeros cristianos. Miren cómo se aman. Ojalá y así dijeran de nosotros católicos. Miren los que van a misa, los que se acercan a la iglesia, miren cómo se aman, miren cómo hacen el bien a sus semejantes, miren cómo se respetan. Necesitamos encender ese fuego en nuestra comunidad, en nuestras familias. Pero necesitamos creer en Jesús. Ese es el detalle. Y les repito, tenemos que depurar muchas cosas en nuestra iglesia. Mucho. Para que lleguemos a ese conocimiento de Jesús. Y el camino, pues, es la evangelización. No hay más. Evangelizarnos, estudiar, hacer oración, vivir los sacramentos, leer la palabra de Dios, evangelizarnos. Y permitir que el Espíritu Santo nos vaya transformando para ser mejores cada día. Y entonces, como dice Jesús, ¿verdad? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esa fe en Jesucristo nos debe de llevar a vivir la vida eterna aquí en la tierra, a estar viviendo la salvación día con día, y que se refleje ese conocimiento que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, que se refleje esa experiencia de vida que tenemos en Jesús. Y es lo ordinario, pues, no piensen ustedes que hay que hacer cosas extraordinarias. No, con tu vida ordinaria, en tu misma familia, con tus mismos amigos, compañeros, familiares. Ahí nada más vive el Evangelio. Nada más vivir lo que en Jesucristo estamos aprendiendo.
Pues todo esto que le está diciendo Jesús a Nicodemo, pues es el principio, ¿no? El único que salva es Cristo nuestro Señor, la persona de Jesucristo. Y la persona de Jesucristo la encontramos principalmente en la Eucaristía. Ahí está Jesucristo. Es decir, si nosotros no estamos convencidos de que Jesucristo vivo está aquí en el altar, en el pan y el vino que se transforman en su cuerpo y en su sangre, y cada vez que nos levantamos a comulgar estamos recibiendo al mismo Dios que es Cristo Jesús, pues entonces ya, no, tenemos que estar convencidos. Y ese encuentro que tenemos todos los días con nuestro Señor, que nos permita reafirmarnos en nuestra fe, alegres discípulos de Jesús, al leer su palabra, al meditarla, al esforzarnos por vivir su mensaje de salvación. Ahí está el camino. Y de ahí se desprende pues todo lo que se espera de un buen católico, todas nuestras buenas acciones, todo el bien que debemos hacer. Y cuando hagamos el mal, pues levantarnos. Es decir, no somos santos. Tenemos caídas, tropiezos, hay que levantarnos. Lo importante es estar convencidos. Pues este tiempo de Pascua es ese tiempo muy propicio para conocer a nuestro Señor Jesucristo que ha resucitado. Vivir con mucha fe cada Eucaristía, leer, meditar la palabra de Dios, y tu trato que tengas con las personas. ¿Quiénes son las personas? Pues tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus vecinos. Yo no me explico, ¿verdad? Cómo alguien que viene a misa, comulga y está espiando que no esté el vecino para ponerle la bolsa de basura enfrente. No manches. No puede ser. Tu nuera, tu suegra, ese es tu prójimo. Ese es tu hermano. A él tienes que mostrarle que en verdad conoces a Jesucristo porque lo respetas, porque haces el bien, porque le ayudas. Romper esa manera de pensar que a Dios solo se le encuentra aquí en la capilla, y ya terminando la Eucaristía de la calle ya eres uno normal y ya lo de Dios se quedó allá en la iglesia. Y de aquí en adelante soy otra vez Juan Pérez y que no se me presente nadie porque No, todos, en todo momento, como los apóstoles, pues. Por eso ahorita, ojalá, en algún momento, ¿verdad?, leer el libro de los Hechos de los Apóstoles y ver cómo la presencia del Espíritu Santo transformó la mente y el corazón de los apóstoles. Y con qué valentía y alegría anunciaban a Jesucristo, convencidos. Les repito, Pedro, que lo negó, ahorita en su cara les echa lo que hicieron a Jesús. Ustedes lo mataron colgándolo de la cruz. Y dice el texto, eso los exasperó a los fariseos y a los saduceos. Obviamente, y ya después van a matar a Pedro, ¿no? Lo van a crucificar cabeza abajo. Pero Pedro muere feliz, hombre. Dio testimonio de su fe. Pues así nosotros, que este tiempo de Pascua, Cristo resucitado, nos aliente, nos motive, sea nuestra luz, y disfrutar el portarnos bien, el hacer el bien, disfrutar el vivir en gracia de Dios, tanto que tenemos que hacer y ser felices. Católico tiene que ser feliz en donde se presente. Y como el libro de los Hechos que hoy escuchamos, llenaron a Jerusalén de esa doctrina, pues así también nosotros, ¿verdad? Llenemos a nuestra familia, llenemos nuestro pueblo con la noticia, la alegre noticia de que Cristo está vivo. Y eso es lo que nos alienta y nos motiva para ser diferentes.
Pidamos por tanta gente que está del otro lado. Aquel que es rebelde al Hijo no verá la vida. Tantos que son rebeldes a nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor no de una manera directa, que digan, pues yo no creo en Jesús y yo no creo en su Evangelio y por eso hago el mal. Habrá gente, pero hay muchos que son rebeldes indirectamente, es decir, pues yo vivo mi fe a mi gusto, no se metan conmigo, creo, pero pues no soy practicante. Tanto que hay que evangelizarnos. Y ahí es donde tenemos que dar testimonio. Pidamos pues por tantos hermanos nuestros que son indiferentes, fríos, apáticos, que lamentablemente se conforman con eso, con algunas prácticas, ¿verdad? Piadosas, unas ni piadosas, unas son hasta sospechosas ahí, no tan buenas. No, hay que conocer a Jesucristo, hay que conocerlo, hay que anunciarlo. Y esa es nuestra tarea, anunciar con nuestro testimonio que Jesucristo está vivo y vale la pena conocerlo, vale la pena consagrarnos a Él y proclamarlo, que Él es nuestro Salvador. Que no nos dé pena, que no nos dé vergüenza, que no nos intimide el que dirá, no. Como los apóstoles, ¿verdad? Inundar donde andemos nuestra fe, nuestro testimonio de vida. Pero pues está el principio que dice que nadie da lo que no tiene, un gran principio. ¿Cómo voy a hablar de Dios? ¿Cómo voy a hablar de Jesús si no lo tienes en tu corazón? Entonces, acerquémonos a Cristo resucitado, llenémonos de su presencia y solito estaremos haciendo presente a Jesucristo en donde quiera que estemos. Pues que Dios nos bendiga, que el Espíritu Santo que transformó la vida de los apóstoles venga a transformarnos a nosotros y dar ese hermoso testimonio, ese alegre testimonio de que Jesús vive, de que Él es nuestro Salvador y de que en Él alcanzamos lo que nadie nos ofrece, la paz, la seguridad, la esperanza, la fortaleza. Eso nadie nos lo ofrece más que Cristo. Y si encuentras a Cristo, pues todo eso va a estar presente en tu vida. De pie. Presentemos nuestras súplicas a Dios nuestro Señor. Vamos a decir todos, Jesús, en ti confío. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza dé testimonio perseverante de la resurrección de Cristo, oremos. Por todos los hombres, para que lleguen a gozar de la paz que Cristo trajo a los apóstoles, oremos. Por todos los que sufren, para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca, oremos. Por todos nosotros, para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia, oremos. Padre Celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua dignidad del hombre, concédenos los bienes que te pedimos para que así los que hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo conservemos siempre la alegría pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos. Tomen asiento.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración acompañada por estas ofrendas, para que purificados por tu bondad nos disponga a celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Agustín Obispo, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Víctor, Tomás, su obispo auxiliar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Te pedimos por tu Hijo Francisco Cañongo, fortalécelo en su enfermedad y concédele una pronta recuperación. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Justino Martínez, Celia Solís, Librado Cabrera, Arsenio Sánchez, Adalberto de Gante, Isauro Clara, Alejandro Montero, Anselmo Rodríguez, Virginia García, Ángel Cardoso, Dolores Tapia, Balbina Cilia, Maximino y Mario Méndez, Cándido Cantorán, Basilio Luna, Redio Covea, José Julián Cisneros, Francisco Cardona, Esteban Rodríguez, Ángel Macareno, Arcadio Cázares, Luis Eduardo Gallardo, Rufina y Concepción Ruiz, Aureliano y Felipe Teodulo Ruiz, Cupertino Ruiz, y por todas las almas del purgatorio. Perdónales sus pecados y concédeles la vida eterna. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, a ti todo el honor y a ti toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, nos deseamos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes, ven conmigo a todas partes. Nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy jueves, a las 5 de la tarde, se tiene la exposición del Santísimo. Hoy será la hora santa pidiendo por las vocaciones religiosas, sacerdotales, laicales. Están cordialmente invitados. A las 7 la Eucaristía. Y también de 5 a 7 hay confesiones. Quien desee reconciliarse, estaremos a sus órdenes. Muchas gracias por su participación en esta Eucaristía. Quienes lo hicieron desde su hogar, pedimos a Dios, a todos, que nos bendiga, que la Santísima Virgen nos acoja bajo su regazo. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, que tengan un fabuloso día. Quédate, Señor, quédate conmigo, quédate, soy un peregrino, quédate, Señor, largo es el camino de tu Pascua.